Ministerio Salem presenta Días de Elías. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Aleluya. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Muy buenas noches. Nos gozamos de estar nuevamente con ustedes, ya iniciando esta segunda transmisión del día de hoy, sábado. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por la línea abierta de Radio Salem 1120 AM. Todos los hermanos que nos escuchan por la línea abierta, es una bendición, hermano, que usted pueda tomar la señal de la radio sin tener ningún problema de internet, sino simplemente levanta su antena y ya nos escucha. Así que los que están a través de un radio, Dios los bendiga. Me gozo que ustedes pueden oírnos de esa manera. Los hermanos que están a través de TuneIn, pues ellos han descargado una aplicación en su teléfono que usted puede también descargar, TuneIn, y puede buscar Radio Salem Guatemala, y ahí, hermano amado, escuchar la palabra del Señor. Así que bienvenidos. Y los hermanos que están a través de Facebook Live, Dios los bendiga, bienvenidos. Qué bueno, ellos pues no solo nos oyen, sino ellos también nos ven, y damos gracias a Dios por eso. También nosotros estamos, hermano amado, juntando algunas fotos. Tenemos todavía que publicar, ya publicamos unas, pero vamos a publicar otras. Amén. Donde queremos publicar a los hermanos que nos están escuchando y donde nos están escuchando. Tenemos 3 vías de contacto, hermano. La primera es el 52 63 48 46, 52 63 48 46, y también tenemos el 22 21 81 14, 22 21 81 14, y el número de WhatsApp es 35 99 39 80. Solo tiene que añadir el 502 antes si está en el extranjero. 35 99 39 80. Ese es el número de WhatsApp que ya está abierto para que usted nos mande su mensaje en el nombre de Jesús, y si usted también lo desea, nos mande su foto para que la estemos publicando pronto en el mismo Facebook de donde transmitimos la palabra. Bienvenidos, pastora, Dios te bendiga. Bienvenida en el nombre de Jesús, y queremos pedirte que saludes a los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente reunidos, congregados a través de este medio para recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra, de todo rema que sale de la boca del Señor. Amén. Y eso es lo que nos sostiene, nos mantiene en todo tiempo, mis amados hermanos, porque al Señor hay que buscarle en todo tiempo. Cuando uno está bendecido, cuando uno está alegre, cuando uno está con mucha salud, con bastantes bendiciones, es de glorificar el nombre del Señor. Y cuando también hay necesidad, pues también buscar su rostro. Amén. Pero no solo recurrir a Él cuando hay necesidad, cuando hay que pedirle algo, sino que cuando hay que agradecerle, para alabarle y glorificarle, porque Él es bueno. Así que en esta noche sea cada uno de ustedes bienvenidos, mis amados hermanos, a todos los que nos escuchan por TuneIn, por la radio abierta, y a los que están conectados a través de esta transmisión, a través de Facebook Live. Y vamos a saludar a nuestros hermanos, pues que ya se van añadiendo a esta transmisión. Se hace larga la lista. Amén. Y bienvenida, hermana Cintia Ruano, Magali Cuyuch. 6 personas más, no nos salen los nombres: Loreni de Silva, María de los Ángeles Salazar, Adonai Salem Ministerios, Elisa Sánchez, Heidi Vázquez, Juan José Cabrera, pastor allá en Panaxán, Douglas Zoom, Lisbeth López, Dios les bendiga, María de los Ángeles Salazar, Fernando Mazariegos, Moy Sebastián, Evangelista Marvin López, Josefina Verónica en New Jersey, Arias Kenia en Nicaragua, Carlos Rubio, Marielos de Galvez, Dios les bendiga, Giovanni Hernández, Melvin López Domingo, Cintia Ruano, Dios te bendiga, allá en Los Ángeles, Larson Hernández, Viana Angie, Pastora Verónica Ávila allá en New Jersey, Alejandra Saucedo,
hermana Patti Rivera de Méndez, qué bendición poder saber que está conectada con nosotros. Estrellita linda, también la familia Maldonado Ríos allá en México, María Castellón, a mi padre Daniel Yool, un saludo especial a mi madre Lilian Galvez, Carlos, Daniel, Chicho, mi hermana, que Dios les bendiga, qué bendición que puedan estar conectados en familia. No los he podido ver, pero desde acá yo les envío un saludo, ustedes sí me pueden ver y les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Nati de González, Henry Saucedo, López Irma, Pastora Elsie Reyes allá en Ecuador, Colocho Escalante, Francisco Javier Canil, amén, Azucena Castro, Javier Canil desde su trabajo, dice, con gozo está sintonizando, qué bendición. Nuestros hermanos también, Maldonado Ríos, Tania Reyes, Melvin Díaz Díaz, Rosario Sánchez, Azucena Castro, Omi Torres, Telma Villatoro, Sergio Rivera y toda la familia, que el Señor les bendiga, qué bueno que están conectados, Mirta Castillo, Mariana Reyes, Manuel González, Omi Torres allá en México, Debbie Al, Loreni de Silva, Josué John, Pastor Luis Ávila allá en New Jersey, Ana Raquel Ochoa, Mario Enrique Lechuga, Juan David Rodas, Manuel Pérez, Lidia Hidalgo en Los Ángeles, familia Pimentel, Dios les bendiga, qué bendición. También les extrañamos, hermanos Rivera Alvarado, qué bendición verlos conectados. Pastora Ángela, Rolando Mazariegos, también Tomás e Iseni Sandoval y el apóstol Manuel Reyes allá en Chicago. Bienvenido cada uno, qué bendición. Michelle Alberto también, bienvenidos. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Es un gozo saber que están ahí, es un gozo saber que estamos usando este tiempo para edificarnos juntos en la fe, para crecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y esperar a nuestro amado, que sabemos que de un momento a otro lo vamos a ver. Pronto está el día en que Él se va a aparecer y nosotros vamos a ser arrebatados. Lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Qué le parece si oramos en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que Él se glorifique, que Él nos hable, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para poder entender estas verdades que hemos estado hablando? En el nombre poderoso de Jesús, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar, en el nombre de Jesús vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te ruego, Señor, que tu bendición pueda descender, Padre, sobre este programa, sobre este tiempo, que todo lo que vamos a hablar, Señor, sea agradable delante de ti. Pon guarda en nuestros labios, Señor, para que únicamente tus palabras y tus pensamientos sean los que fluyan para edificar a tu pueblo. Señor, tenemos una petición en este momento y es que tú nos ayudes a consagrarnos y a prepararnos para esa parucía que viene, para ese arrebatamiento que está a las puertas. Por favor, Padre, permite en el nombre de Jesús que todo lo que hay en nosotros sea quitado, sea arrancado, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre, haz tu obra en medio de nosotros, Señor. Glorifícate, Padre, por favor. Derrama tu espíritu sobre nuestras vidas. Y de la misma manera oramos para que nos proteja, Señor, de esa muerte que anda, Señor, afuera, de ese virus que anda en las calles. Pero declaramos que tú nos vas a hacer inmunes a nosotros. Nos vas a hacer invisibles ante ese mal, Señor. Nos vas a cubrir con tu sangre y vamos a vencer. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Suple la necesidad de tu pueblo que está en sus casas en este momento. Bendíceles hasta donde quiera que esté llegando esta señal. Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y todo lo que vamos a hablar es para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo tan especial, Señor, en el cual podemos acercarnos a ti, Señor, en el cual podemos venir ante tu presencia, Señor, y recibir de ti, Señor, esa ministración
administración, Padre, que nosotros necesitamos, Padre, para nuestro espíritu, para nuestra alma, aún para nuestro cuerpo, Señor, porque tú eres el que nos renuevas, Padre Celestial, tú eres el que nos fortalece, nos llena de vida, Padre amado. Gracias, Señor, porque solo en ti estamos confiados, solo en ti estamos seguros, Padre. A ti corremos, ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, Padre? Clamamos a ti, Señor, te pedimos que nos guardes, que bendigas, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, Padre amado. Te pedimos por la nación en la que estamos, Padre Celestial. En tus manos ponemos Guatemala, Padre Celestial. Cada día aumentan más los casos, Señor, de personas afectadas, infectadas, Señor Jesucristo, pero yo sé que tú eres poderoso para detenerlo, Padre Celestial. Que no haya mortandad, Señor, en nuestras calles, en nuestro país. Nos levantamos, Señor, y cada uno, Señor, ahí en el lugar donde está, donde vive la nación, Padre, las presentamos delante de ti, Señor, y clamamos a ti misericordia, porque solo tú lo puedes hacer, Padre, y solo tú lo has hecho, Señor amado. Solo tú nos has guardado, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y hoy a ti venimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Saludamos a mi hermano Juanito García, que nos llamó, el primero en llamarnos por la línea abierta. Dios lo bendiga. Nos gozamos que está con nosotros, y a los hermanos que se conectaron a partir de hermana Paolita Pineda, hermana Pastora Verónica Salgado, hermana Rocío López, hermano Sergio Rivera y hermano Sergio Rivera, dos Sergio Riveras. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Familia Rivera Herrera. Amén. Y Rivera Alvarado. Amén. Y hermano Rolando Patzán, hermana Jennifer Karina Patzán. Un abrazo a mis hermanos de allá, Zumpango. Los amamos, los extrañamos. Amén. Nos hacen falta, pero pronto nos vamos a ver. Amén. En el nombre de Jesús. Y todos nos hacen falta, pero digo ellos porque no pueden salir de su departamento. En cambio, los que están en Guatemala, si quisieran, pudieran. Pero los hermanos que están ahí, pues gracias a Dios, pues ahí. Pero ya va a pasar, mis hijos, ya van a salir de allá de Zumpango, en el nombre de Jesús. También saludamos a nuestra hermana Diony, hermana Lupita de Ralda, hermano Víctor Manuel Encarnación, allá en los México. Amén. Hermana Ervin Castillo, hermana Tania San, hermano Alex Burgos, hermana Mirna González, familia Merara, allá en New Jersey, hermano Mike, pastora Verónica, hermano Beto Ceguera, hermana Eunice Hernández. Dios los bendiga, los bendecimos a todos. También hermano Juanito y hermana Carmencita dice: bendiciones, nos alegramos de escuchar. Nosotros también nos alegramos, como ya les conozco sus nombres, yo miro su icono aquí y me los imagino a todos, hermanos. Dios los bendiga. Dios, sí. Bienvenidos. En la tarde también nos llamó nuestra hermana Flor de Lis, que es fiel oyente, pero como ya en la tarde ya nos saludamos a muchos, se nos quedaron. Estaba hermano Juanito, que también había llamado, y hermana Flor de Lis, que el Señor les bendiga. Y hermano Juanito y Carmencita, un fuerte abrazo a toda la familia. Amén. Vamos a iniciar entonces, hermanos, con el tema. Solo tenemos que saludar a los hermanos que, gracias a Dios, siguen entrando. Hermana Claudia de Lechuga, Jocelyn Hernández, Pastor Edgar de Catepec. Dios te bendiga, papito. Bienvenido de México, en el nombre de Jesús. El tema que empezamos a tratar esta tarde, hermano amado, es el tema del milenio. Empezamos a hablar, entonces quiero empezar hoy con un versículo algo corto, pero que nos enseña mucho lo que va a ser esta etapa milenaria. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 10. Marcos capítulo 11, versículo 10. Bienvenido hermano Mike también, Dios te bendiga. Marcos 11, 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Oiga lo que dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Entonces, cuando mi Cristo entró a Jerusalén, la mayoría de los evangelistas dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Marcos dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Entonces todos los judíos esperaban un
un reino mundial en el cual Israel iba a estar a la cabeza de ese reino. ¿Por qué lo esperaban? Porque de eso hablaron los profetas. Todos los profetas, cuando usted lee Isaías, cuando usted lee a Jeremías, cuando lee a Ezequiel, cuando lee a Daniel, cuando lee Oseas, cuando lee todos los profetas, hablaron de un reino mundial que estaría con una capital en Jerusalén. Lo vamos a ver esto en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Isaías, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor algo bien hermoso, hermano. Isaías 2, verso 2 en adelante. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Noten, mis amados hermanos, que dice la palabra, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Se está hablando de tiempos finales, pero que ahora para nosotros ya no son tan postreros, sino son tiempos cercanos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces vemos que se va a levantar un reino en Israel que va a ser cabeza de todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Notemos, aquí hay cosas que tenemos que ver con lupa, y como dice mi hermano Sergio, bendita palabra, amén, amado. Y realmente, hermanos, lo que nos va a sostener en este tiempo final es la palabra. Solo la palabra es la que nos va a sostener. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que van a haber dos dimensiones. Dice que de Sión saldrá la ley, y dice que de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Entonces, cuando venga ese reino milenial, van a haber órdenes que van a estar dándose desde Sión, y van a haber órdenes que van a darse desde Jerusalén. No sé si usted lo nota, pero si usted tiene su Biblia ahí, y espero que tenga su Biblia, hermano, que esté escuchándonos, leyendo la palabra. Entonces, Isaías capítulo 2, en la parte final dice, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Porque una cosa es Sión y otra cosa es Jerusalén. Cuando estamos hablando de Sión, estamos hablando del quinto cielo, donde está la nueva Jerusalén, y que va a descender de ahí, como lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y versículo 2. Leamos Apocalipsis 21, verso 1 y verso 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Notemos, entonces dice la Biblia que va a haber un tiempo que va a descender la nueva Jerusalén a la tierra, pero no en el milenio. ¿Por qué decimos que no es en el milenio? Porque cuando usted mira Apocalipsis 21:1, dice cielo nuevo y tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. Entonces ahí está hablando la palabra en Apocalipsis 21, hermano amado, versículo 1, del reino eterno. En el reino eterno, después de que se haya dado, hermano amado, el juicio del trono blanco, entonces ahí vamos a ver nosotros que va a descender la nueva Jerusalén. Y el milenio no está en Apocalipsis 21, el milenio está en Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 al verso 3. Amén. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Entonces note que el milenio es todavía en esta tierra, no es en el cielo nuevo ni en la tierra nueva. Por lo tanto, en el milenio la nueva Jerusalén no ha descendido. Entonces ahora podemos entender Isaías capítulo 2 con precisión, que dice en el capítulo 2 versículo 3, cuando dice: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Entonces cuando se dé el milenio, lo que va a suceder es que van a haber dos ámbitos. Va a estar la nueva Jerusalén en el quinto cielo, donde va a estar habitando la novia, porque la novia se va a la nueva Jerusalén. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice eso, hermano, en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Vamos a ir a Gálatas 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Oiga lo que dice: la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces la tienda de la madre es la nueva Jerusalén. Y cuando Isaac se casa con Rebeca, se la lleva a la tienda de la madre. Eso dice Génesis 24, versículo 67. Génesis 24, verso 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Oiga, entonces la amada va a ir a la tienda de la madre, dice Génesis 24, 67. Y Gálatas 4, 26 dice que la tienda de la madre es la nueva Jerusalén. También lo podemos ver en Cantares capítulo 8, verso 1 y verso 2. Si lo podemos leer en la Biblia al día, por favor, pastora, tal vez encontrás ahí aunque sea la nueva Biblia al día, porque la Biblia al día no está todavía en los sistemas estos electrónicos, pero la nueva Biblia al día sí, la Abad, ahí la vas a encontrar, ahí está ya la Abad. Y oiga lo que dice Cantares 8, verso 1 al verso 2. Ah, si fueras mi propio hermano, criado a los pechos de mi madre, al encontrarte en la calle podría besarte y nadie me juzgaría mal. Tomándote de la mano te llevaría a la casa de mi madre, y me enseñarías el arte del amor. Te daría a beber vino con especias y el néctar de mis granadas. Oiga, te llevaría a la casa de mi madre. Entonces el amor va a ser en la tienda de la madre, según lo que veíamos en Génesis 24, 67 y ahora en Cantares 8, del verso 1 al verso 2. Y según Gálatas 4, 26, la madre es la nueva Jerusalén. ¿Por qué la nueva Jerusalén es nuestra madre? Porque ahí nació nuestro espíritu. Ahí el Señor, hermano amado, puso nuestro espíritu en la tienda de la madre. Ahí nacimos y ahí vamos a volver. A la casa de Jehová volveré por largos días. Pero cuando venga el milenio, entonces mi Cristo va a estar en la nueva Jerusalén con su amada, y en la tierra va a estar, hermano amado, un gobierno que dijimos que es el gobierno de David. Entonces en el milenio van a haber dos tronos, el trono de Cristo y el trono de David. Eso, hermano amado, lo dice la Biblia y lo vamos a ver. ¿Cuál va a ser el trono de Cristo? El trono de Cristo se llama el trono de su gloria, y este está en Mateo capítulo 25, versículo 31. En el milenio no es trono eterno, sino en el milenio es trono de gloria. Por eso, hermano, tenemos que ver algunos detalles, porque en el milenio el Cristo glorioso, ya vamos a ver qué es el milenio, porque cuando hablamos del milenio, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar el milenio hace algunos años, yo decía, ¿y qué razón tiene el milenio? Porque la Biblia dice que al final del milenio va a haber un diluvio de fuego, lo vamos a ver hoy en un momento. Entonces, ¿qué razón tiene que Cristo venga y que reine 1000 años, si de todas maneras va a quemar la tierra para hacerla de nueva después? Entonces mejor quemémosla de una vez y que venga a reinar. Pero lo que pasa es que el milenio, la principal función del milenio es cumplir las promesas a Israel.
Por eso cuando estamos hablando del milenio, hermano amado, estamos hablando del tiempo en que Dios cumplirá sus pactos a Israel. Hermano, Dios va a cumplir sus promesas a Israel. Por eso el milenio es más que todo un galardón para el reino de Israel, no tanto un galardón para la iglesia. El galardón para la iglesia es casarse con el amado. Ese es nuestro galardón. Por eso muchos hermanos, por ejemplo, y perdón hermano, yo soy un poquito frentudo. Me refiero a que me gusta hablar de frente, ¿verdad? Hay una religión que se llama los testigos contra Jehová. Porque no le podemos llamar los testigos de Jehová, sino los testigos contra Jehová. Y los testigos contra Jehová predican mucho el milenio. Y ellos dicen, hermano amado, que el milenio es, hermano amado, el paraíso en la tierra. Y tienen razón, el milenio va a ser un paraíso en la tierra. Pero ellos, la eternidad que ellos anuncian es el milenio. Y ellos dicen, preparémonos para el milenio. Y ellos dicen que cuando una persona muere, duerme. No es que vaya a un lugar esperando, sino duerme y la van a resucitar para entrar al milenio. Pero eso es un error, pero es una desviación que viene desde Russell, cuando él empezó a tomar las profecías de Israel y las mezcló con la fe de los creyentes. Por eso les decía en la tarde que no podemos nosotros mezclar, hermano amado, lo que es para la iglesia y lo que es para Israel. Por eso cuando estudiamos la profecía tenemos que saber que hay cosas que son para la iglesia, que hay cosas que son para Israel y hay cosas que son para las naciones. Entonces no es lo mismo lo que es para Israel que lo que es para las naciones y lo que es para la iglesia. Si nosotros lo mezclamos todo, nos sale un fiambre, hermano, que no solo sale amargo, porque lo llenamos de pacayas, ¿verdad? Y sale amargo, hermano, sino no se puede entender, se vuelve ahí un rompecabezas sin encontrar verdaderamente un sentido del mapa profético. Definitivamente el milenio no debería de ser la esperanza del cristiano. Digamos, yo no estoy esperando el milenio. No, aunque yo sé que el milenio va a ser maravilloso y vamos a ver algunos puntos bien tremendos, pero yo lo que quiero es casarme con el Cristo de la gloria. Aunque entendemos algunas cosas que he platicado, que los ministros son amigos del novio y los ministros van a contraer bodas con el Espíritu Santo, el Israel restaurado va a tener bodas con el Padre y la novia va a tener bodas con el Cristo de la gloria. Sin embargo, hermano amado, sabemos que va a haber una unidad perfecta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces nuestro anhelo, nuestra batalla tiene que ser primicias, pero no vamos a dejar de explicar el milenio, porque el milenio es maravilloso. Pero a la luz de Isaías capítulo 2 que estamos estudiando, van a haber dos ámbitos, ¿verdad? Va a haber el ámbito terrenal y el ámbito celestial. Van a haber dos tronos, el trono de Cristo y el trono de David. El trono de Cristo se llama el trono de su gloria. Y esto está en Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Oiga, se sentará en su trono de gloria. Ese trono de gloria no es el trono eterno todavía. Ese es el trono milenial, el trono de su gloria. Entonces en el milenio mi Cristo va a tener, hermano amado, el trono de gloria. Pero también va a estar el trono de David. Y el trono de David lo vemos nosotros acá en Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero note que dice, sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces va a estar el trono de la gloria, que es el trono de Cristo, que ya lo dijimos, es Mateo capítulo 25,
versículo 31, pero también va a estar el trono de David, que es el que estamos viendo en Isaías 9, versículo 6. Vamos a poner las bases bíblicas para entender que David va a resucitar para reinar en el milenio. Tenemos que entender que Dios le hizo una promesa a David. Amén. Y una promesa, hermano, impresionante, que nosotros encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7 de Primera de Samuel, y vemos ahí el amor de Dios, porque es un Dios amoroso, hermano amado, que le habla a David, un Dios, hermano, amoroso, que le dice a David: por cuanto me has amado, por cuanto me has buscado, yo voy a edificar tu casa, pero le dice: para siempre delante de mí. Vamos a leerlo, esto en la palabra, es Segunda de Samuel, capítulo 7, Primera de Samuel había dicho, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11 hasta el verso 13. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Digamos hasta Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Oiga, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces el trono de David sería edificado para siempre. Yo sé que lo que se enseña tradicionalmente es que Cristo, como es del linaje de David, él es el león de la tribu de Judá, amén, él se va a sentar en el milenio y él va a estar gobernando con su trono en Jerusalén aquí, y él va a ser el David, porque Cristo es David. David quiere decir amado, ¿verdad? Entonces va a ser Cristo sentado en el trono de David, y así se le van a cumplir las promesas a David. Sin embargo, la luz que nosotros vemos a la palabra, basados en lo que estábamos estudiando en Isaías capítulo 2, cuando dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2, capítulo 3, muestra que hay dos dimensiones: la dimensión de Sión y la dimensión, hermano amado, de Jerusalén. Es decir, donde va a estar Cristo con la novia, y donde va a estar, hermano amado, el reino en la tierra. Vamos a ver algunas citas que muestran, hermano amado, cómo David va a resucitar para sentarse en su trono. Vamos a leerlo, hermano amado, acá en algunos pasajes. El primero que vamos a leer es Jeremías capítulo 30, versículo 7 al versículo 9. Ponga atención, ahí se habla de la resurrección de David para sentarse en su reino. Mire lo que dice Jeremías 30, verso 7 y verso 9. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aleluya. Ese versículo 37 es bien importante, porque la angustia de Jacob es la tribulación. Va a venir una tribulación, pero de ella será librado. Entonces el Señor va a tener misericordia de Israel en el tiempo tribulacionario, y lo va a librar de esa tribulación. Y lo va a librar de una manera gloriosa. Por eso el libro de Apocalipsis es el segundo Éxodo, porque así como el pueblo de Israel fue sacado en medio de juicios, el pueblo de Israel también entrará al milenio victorioso en medio de juicios. No así la novia esposa, porque cuando vemos la figura de Moisés y vemos el Éxodo, que es tan hermoso, vemos que Moisés mata a un egipcio en el capítulo 2, y entonces se va secretamente. Esa es figura de la primicia, que mata al viejo hombre y se va en la parucía y se va en el arrebatamiento. Se va secretamente. Pero vemos que cuando Moisés se va a la tierra de Madián, se casa con Séfora. Entonces cuando él regresa a hacer el éxodo, él ya regresa casado. Él no regresa soltero, él ya regresa casado. Entonces cuando Cristo despierte a Israel en la semana 70 de Daniel, él ya viene casado. Y no solamente estaba casado, sino tenía 2 hijos. Dice que un hijo se llamaba Gersón, que es peregrino y extranjero, y otro se llamaba Eliezer, que es salvado de la espada de Faraón. Entonces Cristo va a tener 2 clases de hijos: los Gersón, que son peregrinos y extranjeros,
que salen del mundo sin padecer, y los Eleazar, que son salvados de la espada de Faraón, pero tienen que pasar la espada de Faraón. Entonces los Gerson son la primicia, la novia esposa, que se va sin ver la tribulación. Pero los Eliezer son la cosecha y el rebusco, que se quedan la cosecha, la tribulación, y el rebusco a la tribulación y a la gran tribulación. Entonces ahí se ve la figura claramente. Entonces Moisés ya regresa, pero Moisés regresa casado. Entonces cuando mi Cristo empiece a libertar a Israel, que entre la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11:25, ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces mi Cristo va a empezar a despertar a Israel, pero ya él está casado. Por eso le digo que el milenio, hermano amado, es promesas a Israel. Para nosotros es la boda del Cordero. Sigamos leyendo ahora Jeremías, nos toca 38. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Oiga, servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Mire las dos, servirán a Jehová su Dios. Ahí están las dos dimensiones. Mi Cristo en la Nueva Jerusalén con su novia y David en el milenio reinando. No quiere decir que Cristo no va a bajar, porque entonces no, él va a bajar y va a bajar todos los días, porque el rey es Cristo, él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero lo que quiero decir es que va a haber una cobertura sobre la tierra, que es la cobertura de la Nueva Jerusalén. Sigamos adelante. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Oiga, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y veíamos que esa palabra, les levantaré, es la palabra hebrea cum, y cum quiere decir resucitar. Les resucitaré. Y veíamos cómo la Biblia King James dice claramente, a David su rey, a quien yo les resucitaré. Entonces David va a resucitar para reinar en el milenio. Entonces se va a cumplir esa promesa. Vamos a ver otra escritura que muestra también a David vivo reinando en el milenio. Ezequiel capítulo 34, versículo 22, hermano amado, hasta el versículo 27. Es importante para mí, hermano, Ezequiel 34, del verso 22 al verso 27. Es importante para mí darles las citas, hermano amado. ¿Por qué razón? Porque a mí me interesa que usted vea el pie de imprenta. Y el consejo que yo le doy, si a usted le gusta la palabra profética, porque yo sé que esto nos apasiona a todos. Fuimos instruidos bajo un ministerio apostólico que recibió mucha revelación de lo escatológico y nos dejó a nosotros prendidos buscando esa verdad. Pero no nos lo vamos a comer todo de una sentada, hermano, sino tenemos que saber nosotros que tenemos que ir aprendiendo y sobre todo, hermano, tenemos que leer. La profecía está desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahora que estamos en este tiempo de cuarentena, pues es un buen tiempo para que usted lea. Por eso le decíamos, esta tarde hacemos 2 programas, uno en la tarde y uno en la noche, para que usted ya venga filudito, porque si usted no ha leído la palabra, en algún momento se nos va a perder, en algún momento va a decir, ¿y por qué dice esto? Por eso nos detenemos a dar las citas. Capítulo 34 de Ezequiel, del versículo 22 hasta el verso 27. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Mire cómo dice, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe. Entonces notemos ahí que va a haber, hermano amado, y fíjate que la palabra en el 34:23, cuando lees el 24:23 otra vez. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Pero cuando dice levantaré, otra vez usa la palabra cum, que quiere decir resucitar. Les resucitaré un pastor, les resucitaré a mi siervo David. Entonces, hermano amado, el reino de Israel, todo judío,
añora, hermano amado, el reinado de David. Incluso en Jerusalén, allá en Israel, está la tumba de David. Y la tumba de David la respetan los hebreos de una manera bien tremenda, que ahí no puede entrar una mujer con los hombros destapados. Ahí, como hay tanto turismo, entonces llega una mujer media destapada, le ponen ahí un trapo y la cubren por el respeto que se tiene a la tumba de David, al sepulcro de David, porque los judíos saben que el sepulcro de David se va a abrir y David va a levantarse para que Dios les cumpla las promesas. Es que lo lindo del milenio es que todas las promesas que Dios le ha hecho a Israel, desde el Génesis, desde Abraham capítulo 12 hasta Malaquías capítulo 3, todas se las va a cumplir en el milenio. Ahora, si le va a cumplir a Israel sus promesas, también a la iglesia le va a cumplir sus promesas, porque nuestro Dios es un Dios fiel, hermano, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Así que damos gracias a Dios por eso. Ahora seguimos leyendo la palabra. Amén. Yo le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ella. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Aleluya, verso 28, terminemos con el verso 28. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Aleluya. Entonces el milenio va a ser un reino de paz. El milenio va a ser un paraíso, hermano, un paraíso glorioso, un paraíso maravilloso, hermano. Por eso Cristo es el postrer Adán. Dice la palabra que Él es, hermano amado, el postrer Adán, dice la palabra del Señor, porque Él va a tener un paraíso. Eso lo dice 1 Corintios 15, versículo 45. 1 Corintios 15, verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Oiga, el postrer Adán. Entonces Cristo, así como el primer Adán tuvo un huerto, pero era un huerto limitado porque no era un huerto en toda la tierra, sino era un huerto al oriente del Edén. Pero este huerto que va a estar en el milenio va a ser un huerto en toda la tierra. Todo el planeta va a disfrutar de esa bendición. Pero ¿por qué razón, hermano? Quiero dar una escritura más donde vemos a David, hermano amado, resucitado, reinando en el milenio. Ya vimos Jeremías 30, el verso 7 al verso 9, Ezequiel 34, el verso 22 al verso 28. Y ahora pues vamos a leer en el nombre del Señor a Ezequiel 37, versículo 22. Amén. Versículo 22, o tal vez por el tiempo solo el 24. Ezequiel 37, 24 y el 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Oiga, entonces notemos que en el milenio, hermano amado, vamos a tener, y ahí están los versículos donde vamos a tener, hermano amado, a David gobernando en el milenio. Ahora, ¿qué va a pasar en ese milenio? En ese milenio también va a haber un templo. Un templo, los judíos van a tener un templo, pero no el templo que van a levantar, como nos decía nuestro hermano Helio de Israel hoy en la tarde, que piensan levantar el templo en 7 días, donde se va a sentar el anticristo, según 2 Tesalonicenses capítulo 2. No, el templo que va a estar en el milenio es el templo de Ezequiel. Vamos a verlo en Ezequiel capítulo 40, versículo 1, hermano amado. Ese templo que vio Ezequiel es el templo que va a estar en la tierra 1000 años,
cuando, hermano amado, el Cristo de la gloria se siente en el trono de su gloria. Vamos a leer acá de Ezequiel 40, del verso 1 al verso 3. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová, y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó ahí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostraré has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Aleluya. Entonces notemos que hay 8 capítulos ahí, del Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48, donde se habla, hermano, de ese altar, donde se habla de ese templo que se va a levantar en el milenio. Y va a ser un templo, hermano amado, maravilloso. Va a ser un templo muy especial, hermano amado, ese templo que se va a levantar. Y va a ser un templo que es el único templo que tiene un altar diferente. Fíjese que cuando se habla de altar en la Biblia, siempre se habla de Mizbeach. Cuando estamos hablando de la palabra altar en la Biblia, desde Génesis 8, versículo 20, cuando dice, y edificó un altar Noé a Jehová, usa la palabra Mizbeach, hermano amado, que esa palabra Mizbeach quiere decir, hermano, víctimas. Entonces, cuando estamos hablando del altar, estamos hablando, hermano amado, de víctimas, de vidas ofrecidas en el altar. Por eso el altar no es altar si no hay una víctima. Por eso nuestro Cristo fue la víctima. Nosotros no somos víctimas, Él fue la víctima. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Ahora me llama mucho la atención que en el libro de Ezequiel encontramos un altar. Pero el altar que encontramos en Ezequiel no es el altar Mizbeach, sino el altar que encontramos en Ezequiel es el altar, hermano amado, Ariel. Y eso, hermano, es algo bien interesante, hermano, porque ese es un altar diferente. No es el mismo altar, porque Ariel quiere decir, hermano amado, león de Dios. Entonces el altar, hermano amado, que ve Ezequiel ya no es el altar Mizbeach. El altar que ve Ezequiel, hermano amado, ya es un altar Ariel. Es un altar en honor, hermano, al león de la tribu de Judá. ¿Por qué, hermano? Porque en ese templo van a haber sacrificios. En ese templo van a haber sacrificios. Pero ¿cómo van a haber sacrificios? Si ya, hermano amado, el cordero fue sacrificado. Pero esos sacrificios van a ser sacrificios de discipulado, donde el Señor va a enseñar su doctrina al pueblo de Israel en medio de ese altar. Va a ser un altar diferente, hermano, va a ser un altar en honor al león de la tribu de Judá. Eso es bien impresionante y vamos a poner la cita en un momento, pero vamos a saludar a los hermanos, pastora, para que no se nos queden ahí sin que los podamos saludar. Amén, mis amados hermanos. Queremos saludar a los hermanos que nos han llamado también a través de la línea abierta. Rosaura Zúñiga y Rebeca Colindres en Ciudad Satélite. Están escuchando por la radio. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición. Aleluya. Que están escuchando. Daniel Amén. Alvarenga, Tierra Nueva, y sus hijas Raquel, Azucena, Mónica. Escuchan todos los días. Ha sido de mucha bendición para su hogar. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que están escuchando. Sandra Sequeme en la Florida. La palabra ha sido tan linda para mi vida. Bendiciones, apóstol, pastora y las nenas. Gracias, mi hermana Sandrita. Que Dios les bendiga. Amén. De la misma manera, pues queremos saludar a los hermanos pues que se han agregado. Miguelito, fuiste el último en saludarte. Qué bendición que estás allá con tu familia, escuchando la palabra del Señor. Nuestra hermana Sobeida Delgado allá en
Argentina, Josué Miranda, Victoria Ávila, Lili Gámez, Yani Gómez, Rebeca Colindres, Tisha, Marvin Abniel, qué bendición, Patricia Díaz Salgado, pastora allá en Toluca, Soco Martínez, Azucena Castro, Linda Revolorio, Seide Arriaga, Luis Miguel López, Jocelyn Pernillo, Rosy López, Miguel Ángel Germán de la Rosa, Hamlet Vázquez, Armis Juárez, Elena Aguirre, Moisés Rosales, Melissa Aguilar, Mareme, Jennifer Patzán, Irma Yolanda, Isa Rabanales, Glenda García, Gloria al Señor, qué bueno que están conectados, Jorge González, Mabel de León, amén. También Carmen Tobar, Sandra Sequem, Fernando Barajas, Aurilarios, Araceli Vivas, Jesucristo Mi Roca, Angélica Ramírez, Soledad Razón, Viana Angie, Carla Alejandra, Alicia Baena, Jesucristo Mi Roca y Ervin Núñez. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Nos gozamos y tomamos el tiempo Noemí Sandoval también. Amén. Tomamos el tiempo para poder saludarles en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Miguel Ángel Germán desde Canadá también dice: hermana Sobeida, qué bendición. Qué bueno, mis amados hermanos, que ustedes compartan para que sus contactos también se vayan agregando a esta bendición de la palabra del Señor. Amén. Estamos viendo algunos detalles, hermanos, minuciosos, pero de mucha bendición. Veíamos cómo el altar siempre es Misbeach, 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 Misbeach en toda la Biblia. Pero en Ezequiel, fíjate, pastora, que en Ezequiel es el único lugar donde se menciona otro altar en la Biblia, y es el altar Ariel. Y este está en Ezequiel 43, verso 15 y 16. Ezequiel 43, verso 15 y verso 16. El altar era de 4 codos y encima del altar habían 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. ¿Hasta ahí? Sí, 15 y 16. Entonces los rabinos en Israel siempre tienen esta pregunta y dicen: ¿por qué razón todos los altares que se hablan del templo son altares Misbeach? Misbeach, 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 Misbeach. ¿Y por qué? Que es la palabra 4196. ¿Y por qué será que en Ezequiel se habla de otro altar, que es el altar Ariel, que es la palabra 741 de la concordancia Strong's? Y Ariel quiere decir león de Dios y quiere decir altar. Entonces aquí en Ezequiel 43:15 y 43:16 aparece un altar diferente, pero en todos los profetas es el único en el templo de Ezequiel. ¿Por qué? Porque en el templo de Ezequiel, que es el templo del milenio, el que va a pararse para recibir esa adoración es el león de la tribu de Judá. Entonces ahí los israelitas van a reconocer que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le digo que aunque va a estar la nueva Jerusalén suspendida, y donde va a estar Cristo y la novia, y va a estar en la tierra el milenio, mi Señor va a bajar, mi Señor va a recibir adoración en ese altar. Ahora, ¿por qué razón tiene que haber un milenio? Vamos a poner algunos pensamientos que venían a mi mente, pensamientos que todos tienen sus citas bíblicas para que podamos entenderlo. Número 1, el milenio cumplirá los pactos de Dios con Israel. Eso ya lo hemos estado diciendo, y eso está en Efesios capítulo 2, verso 12 y verso 14. Efesios 2, verso 12 y verso 13. 2, 12 y 2, 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces tiene que haber un tiempo donde Dios cumple sus promesas a Israel. Número 2, hay un punto bien interesante del milenio. En el milenio todavía hay muerte. En el milenio todavía la gente muere. ¿Dónde dice eso la Biblia? Isaías 65, versículo 20. Isaías 65, verso 20. Aún hay muerte en el milenio. Isaías 65, 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo
que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Oiga, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será considerado maldito. Entonces, en el milenio todavía hay muerte. Entonces no es reino eterno todavía, porque la muerte no ha sido dominada. Y asústate, pastora, en el milenio todavía habrá pecado. Porque ahí dice, Isaías 65:20, no habrá ahí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. El niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora, ¿cómo va a haber pecado si no hay diablo? Porque vemos en Apocalipsis 20, del verso 1 al verso 3, que en el milenio, hermano amado, amarran al diablo. Entonces el milenio es en un tiempo en el que Dios le va a probar a la humanidad que el origen del pecado no es el diablo. Porque habiendo diablo amarrado, todavía va a haber gente que va a estar pecando. Pero ¿quién es esa gente, hermano amado? Es los impíos. Dice la Biblia que los impíos pecarán aún en la tierra de rectitud. Y está hablando acerca, hermano amado, de ese milenio que venga. Esto lo vamos a encontrar en Isaías 26, verso 10, pero solo leamos Isaías 65, 20 una vez más, pastora, y espero que mis hermanos estén siguiendo la línea de estas ideas. Y si tienen preguntas del milenio, hermano, ya cumplida en 5 minutos cumplimos una hora y ya vamos a entrar a contestar sus preguntas. Así que empiecen a enviar preguntas del milenio, que es el tema que vimos en la tarde y ahorita. 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces todavía hay muerte y todavía hay pecado. Isaías 26:10 lo amplía un poquito más. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Oiga, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Y en tierra de rectitud hará iniquidad. ¿Cuál es la tierra de rectitud? El milenio. El milenio va a ser una tierra de rectitud, pero hermano amado, ahí en la tierra de rectitud todavía van a haber impíos que van a pecar. Lo único es que el que peque en el milenio se muere, como lo veíamos en Isaías 65:20, ¿verdad? El que peque muere. Entonces la sentencia del milenio, hermano amado, es que el que peque se muere. O sea, el que peque se muere. O sea, habrá, como es una tierra de rectitud, ahí no se va a tolerar pecado. Ahí va a reinar mi Cristo con vara de hierro. Vamos a ver eso en la palabra. La vara de hierro está en Apocalipsis 19, verso 15. 19:15. Vara de hierro. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Oiga. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces en el milenio habrá vara de hierro. Y dice la palabra del Señor que va a haber un juicio para las naciones que no suban a adorar en Jerusalén. Y dice que no habrá lluvia para esas naciones. El que no suba a adorar a Jerusalén no tendrá lluvia. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Zacarías capítulo 14, versículo 17 al versículo 18. Entonces, hermano, esto, aleluya, es tremendo, hermano. El milenio va a ser tremendo. Zacarías 14, ya quisiéramos que estuviera en el milenio ahorita, que el que no adora no le cae lluvia, pero realmente eso sucede hoy, pero es espiritual. Vamos a leer Zacarías 14, verso 17. Está hablando del milenio y verso 18. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones, que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces en el milenio todavía va a haber enfermedad. ¿Te das cuenta? En el milenio todavía va a haber muerte.
En el milenio todavía va a haber pecado. En el milenio todavía va a haber enfermedad. Porque dice que el que no suba a adorar no solo no va a tener lluvia, sino le va a venir una plaga. Entonces quiere decir que en el milenio no todos los que están son conversos, pues. En el milenio es un tiempo donde Cristo va a reinar, donde David va a reinar, y es por eso que ahora se entiende por qué la nueva Jerusalén va a estar arriba, por qué la novia va a estar arriba, porque todavía en esa tierra de milenio todavía hay contaminación. Entonces por eso el milenio es la última limpieza de la tierra, la última prueba a la humanidad, donde el Señor eliminará el virus del pecado y le mostrará al hombre que el pecado no radica en el diablo, porque hoy toda la gente le echa la culpa al diablo. Es que yo pequé porque el diablo, casi que dicen, yo miro hermanos que vienen, es que fíjese que yo no quería pecar, pero el diablo agarró la botella de licor y me la puso en la boca y me metió su tridente y me dijo, tómetela o te mato. Esa es mentira el diablo, hermano. Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Nosotros, hermano amado, podemos tomar autoridad en el nombre de Jesús. Podemos nosotros reprender. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Va a haber todavía, pero mira, así en el milenio, al que no suba a adorar, no le cae lluvia. ¿No será que hoy en la gracia, al que no suba a adorar, tiene batallas? ¿No será que a veces las escaseces económicas, las enfermedades y las luchas que vienen es porque no estamos subiendo a adorar al Padre? Porque no estamos, hermano, haciéndole al Señor el altar que Él nos está pidiendo que hagamos, hermano. Tenemos que meditar. Pero el verso 19, hermano, impresiona más, Zacarías 14, 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones, que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces no adorar es pecado para Dios. Cuando Dios demanda adoración y alguien se pone a platicar en lugar de adorar, es un pecado, dice la Biblia. Entonces hay un montón de gente que peca porque en el tiempo de adoración, en lugar de adorar, andan haciendo otras cosas. Entonces ya vemos que en el milenio hay pecado, en el milenio hay muerte, en el milenio hay enfermedad, pero versículo 20 dice algo bien tremendo, lo que hay en el milenio. 20 y 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ella, y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ese día, el milenio va a ser un tiempo donde va a haber una santidad. Ya vamos a entrar al tiempo de las preguntas. Solo quiero darle el último comentario que traigo del milenio. El milenio es el tiempo donde Dios va a quitar todo lo removible para que venga lo eterno. Por eso después del milenio viene el trono blanco, que es el juicio final, el juicio del Padre, Apocalipsis 20 del verso 11 al verso 14, y luego después viene el reino eterno, Apocalipsis 21. Ahí sí hay cielo nuevo y tierra nueva. Quiero dar 2 puntos que son bien importantes del milenio y entramos directamente a las preguntas. El punto que voy a dar ahorita, agárrese, hermano. En el milenio habrá comunión de 3 tipos de seres: los celestes, los gloriosos y los humanos. Oiga eso. Los celestes, los gloriosos y los humanos. ¿Quiénes van a ser los celestes? La novia esposa. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 40. Si lo leemos, por favor, 1 Corintios 15, versículo 40. Y por favor escriban sus preguntas, llámenos al 22 21 81 14 52 63 48 46 o escríbanles en el muro de Facebook. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Oiga, entonces van a haber celestes. Y luego dice el 48 algo bien tremendo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Oiga, entonces los celestiales son la novia. Por eso en el milenio se va a decir, ¿cuál es el cielo del milenio? El cielo del milenio es la Nueva Jerusalén. Entonces la gente va a decir, allá está Cristo el celeste, y allá está la novia del celeste, pero ya van a venir, y va a bajar Cristo el celeste al milenio.
seguramente en las fiestas de los tabernáculos. Seguramente cuando le lleguen a adorar a Jerusalén, va a bajar y va a bajar la novia, hermano, va a bajar el sol y la luna, aleluya, va a ser algo maravilloso, hermano, emociones, hombre, no se quede ahí solo, amén, no, esto es una verdad maravillosa, hermano, va a bajar el sol y va a bajar la luna, va a ser algo glorioso, pero también van a estar los gloriosos. ¿Quiénes son los gloriosos? La cosecha. Estos los vamos a leer en el mismo versículo, vamos a ver a la cosecha y al rebusco. Apocalipsis 20, verso 4, pero quisiera que lo leamos en la Biblia Castellan. Por favor, pastor. Apocalipsis 20, versículo 4. Dice CAS, así son las iniciales, CAS. La Biblia Castellan dice bien claramente algo aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Amén. Luego vi tronos, a los que se sentaron en ellos se les dio poder de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a cuantos no habían adorado la bestia, ni su imagen, ni habían recibido la marca en la frente, ni en la mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Oiga, hay una versión que no dice así, sino dice resucitaron. Y también es Castellan. Entonces, como que la Castellan tiene diferentes versiones, ¿verdad? Pero la Castellan que tengo yo acá en mi, dice, hermano, y los vi resucitar. Dice. Vamos a ver qué dice la Ausejo. La Ausejo nos va a dar alguna luz bien interesante ahí, vamos a ver. Luego vi tronos, a los que se sentaron en ellos se les dio poder de juzgar. Vi las víctimas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a cuantos no habían adorado la bestia ni su imagen, ni habían recibido la marca en la frente ni en la mano, volvieron a la vida. Y reinaron con Cristo. Sí, pero hay una versión que dice resucitaron. Ahí usted búsquela ahí en sus dispositivos. Entonces la cosecha va a ser un tema que tenemos que explicar bien, porque no hemos hablado de todo lo que va a pasar con la cosecha. Pero la cosecha son los que se quedaron a la tribulación, y van a haber 3 grupos. Los sustentados, que son los que se consagran y se los llevan en un traslado a la mitad de la tribulación. Los resucitados, que son los que estoy leyendo ahorita en Apocalipsis 24, que van a morir y entran al milenio, pero entran al milenio gloriosos, con aquí cuerpo está. Glorioso. No se les, tenemos ya ahí una versión, vamos a ver qué dice. Todo el verso. No solo la parte final. Y bueno, dice, con convicción acerca de la verdadera identidad de Yeshua, los cuales no sirvieron a la bestia. Mejor léete todo el verso. Ese es el código real. Vamos a ver qué es lo que dice. Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue dada autoridad para hacer juicio. Me fue concedido ver también las almas de los que fueron decapitados por causa de su apego incondicional a la Torá y a su firme convicción acerca de la verdadera identidad de Yeshua, los cuales no sirvieron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron que le codificaran su mano derecha o su frente. Ellos fueron resucitados y reinaron con el Mesías 1000 años. Oiga, resucitados. Entonces, la cosecha entra al milenio con cuerpo glorioso, no celeste, glorioso. Y también va a estar el rebusco. El rebusco vuelve a la vida, a la manera de Lázaro, a la manera de la hija de Jairo, a la manera del hijo de la viuda de Naín. Y ahí sí le damos la versión que dice volvieron a la vida. Las Américas dice volvieron a la vida. 24 en las Américas. Mire lo que dice las Américas en Apocalipsis 20, verso 4. Son detalles, hermano, pero detalles importantes, que debemos de ser cuidadosos con estos detalles. Apocalipsis 20, verso 4, Biblia de las Américas. Amén. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ves que dice, allá no dice resucitaron, ahí dice vivieron. Entonces el rebusco va a entrar al milenio con cuerpo humano. Entonces en el milenio va a ser la coinonía de 3 esferas. Número 1, los celestes. Cristo el celeste y su novia celeste, que van a bajar de la Nueva Jerusalén y se van a manifestar. Número 2, los gloriosos,
que esos van a vivir en el milenio, pero van a vivir con cuerpo glorioso, porque solo fueron invitados a las bodas, porque se fueron a medianoche, o murieron y resucitaron, como dice el 20:14, y hermanos, solo van a estar con cuerpo glorioso. Y van a estar los humanos. Quiere decir que el rebusco en el milenio va a estar con un cuerpo igual al que tenemos hoy. El que se consagre al 30 y pase toda la tribulación, porque ya vimos que el rebusco pasa toda la tribulación, van a entrar al milenio con cuerpo humano. O sea, ellos van a volver a ser humanos, 1000 años les van a dar, y después del milenio van a alcanzar el cuerpo glorioso, que es hasta donde van a llegar, con cuerpo glorioso. Pero hermano amado, se van a quedar ellos, hermano amado, con cuerpo humano en el milenio. O van a alcanzar quizá el cuerpo transformado solamente, ¿verdad? Porque la novia va a ser celeste, la cosecha va a ser gloriosa y seguramente el rebusco solo va a ser transformado. Cosecha celeste, primicia celeste, perdón, cosecha gloriosa y los rebuscos solo transformados. Entonces, hermano, yo no sé cómo quiere estar usted en el milenio. ¿Quiere estar celeste? ¿Quiere estar glorioso? ¿O quiere estar con cuerpo humano? Según como usted se consagra, está ganando su boleto para el milenio. Y lo tremendo es que tengo la base bíblica de las 3 posiciones que van a estar en el milenio. Vamos a leer el versículo y ahí empezamos ya con las preguntas, porque creo que han de haber varias. Zacarías capítulo, vamos a ver, aquí lo tengo, Zacarías 12, verso 8. Oiga lo que dice Zacarías 12, 8. Ahí hay 3 grupos, aleluya. 3 grupos, pie de imprenta, Zacarías 12:8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Oiga, el que fuere débil será como David. Ese es los humanos. El rebusco será como David. ¿Quién era David? David era poderoso, pero era humano, era mortal. Entonces, el que fuere débil será como David. O sea, en el milenio van a haber humanos. Esos son la cosecha. Así que los que se están consagrando al 30, prepárense, porque en el mismo, si hoy son de 1,65 o su estatura, así van a estar en el milenio también. Si hoy pesan 220 libras, así van a estar en el milenio también, hermano. Entonces, ahí no, los rebuscos no tienen cambio. Los débiles serán como David. Sigamos. Y la casa de David como Dios. ¡Aleluya! Esa es la primicia. La casa de David será como Dios. La casa de David será celeste. Sigamos. Como el ángel de Jehová la cosecha, delante de ellos. La cosecha será como los ángeles. Entonces, según Zacarías 12:8, en el milenio va a haber gente como David, humanos. Va a haber gente como Dios, celestes. O sea, no digo que sean dioses, sino que van a tener la naturaleza divina. ¿Qué es lo que hemos explicado? 1 Juan capítulo 3, que dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y va a haber gente como ángeles, la cosecha, solo gloriosos. Los ángeles tienen, hermano amado, cuerpo glorioso, pero la novia será como Dios. ¿Y cómo? Entonces aquí vendría una pregunta, ¿y cómo va a resucitar David? ¿David va a estar con cuerpo humano o cómo va a estar David? David va a estar, hermano, glorioso, porque cuando se apareció Elías y cuando se apareció Moisés en el monte de la transfiguración, ¿cómo se aparecieron? Gloriosos. Pero la única que va a ser celeste es la novia. Pero el que quiere celeste, que le cueste. Así que si queremos celeste, consagrémonos. Pero ese verso de Zacarías 12:8, pastor, ahí hay mucho para estudiar. Porque dice que habrán unos como David, habrán otros como Dios y habrán otros como ángeles. Los rebuscos estarán humanos, la novia estará celeste y la cosecha estará gloriosa. Y van a estar interactuando en ese milenio. Entonces en ese milenio va a ser cosa tremenda. Dice que en el milenio los animales van a hablar. Dice que en el milenio, hermano amado, el león comerá paja. Ya no habrá, eso lo dice Isaías capítulo 11, que no nos dio tiempo de leer. Vamos a traer las preguntas, hermanos. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Vamos a regresar acá.
Bendecimos a nuestra hermana María Morales también y a toda su familia. Amén. Ella nos decía que nos envió WhatsApp en la mañana que ha aprendido mucho en poco tiempo. Amén. En el tiempo que ha estado sintonizando el programa y que es de mucha bendición para muchas familias. Amén. Y Dios le bendiga y le multiplique y le recompense, mi hermana. Amén. En el nombre de Jesús. Víctor, ministro, vamos a ver. Acá está Fernando Mazariegos. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿A dónde van ellos? Ya no hay trato para ellos. Recordémonos que en el milenio no se ha dado el trono blanco. Entonces, como en el milenio no se ha dado el trono blanco, que está en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al verso 14, todavía los lugares intermedios están abiertos. Porque hasta en el juicio del trono blanco dice, el mar entregó a sus muertos, la muerte entregó a sus muertos, el Hades entregó a sus muertos. Entonces los que se mueran en el milenio obviamente están en rango de humanos y ellos se van a donde les toque, a un lugar intermedio. Amén. Esto responde también la pregunta de nuestro hermano Manuel Pérez, que pregunta a dónde se van los que mueren, a dónde se van sus almas. Sí, definitivamente. Si nosotros leemos, si quieres lo leemos, pastor, Apocalipsis capítulo 20, cuando está hablando del trono blanco, que ya es después del milenio, dice ahí el versículo 13, por favor. Amén. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces notemos que hasta en el trono blanco se cierran los lugares intermedios. Entonces en el milenio están abiertos para que cada quien vaya a donde le toque, según su consagración. Jocabet González, bendiciones apóstol. Mi pregunta es si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué es para ellos el milenio? ¿Y por qué ellos no son novia? Gracias por su respuesta. Lo que pasa, mamita, es que hemos explicado que los primeros 11 capítulos de Génesis son universales. De Génesis 1 a Génesis 11, Dios trató con la humanidad. La humanidad le dio la espalda, entonces le puso pausa. Y de Génesis capítulo 12 a Malaquías capítulo 3, es decir, todo el Antiguo Testamento, Dios trabajó con Israel. Cuando Cristo vino a los judíos y ellos lo rechazaron, Dios le puso pausa a Israel para tratar con los gentiles, con la iglesia. Cuando la iglesia se salga vencedora a la primicia y vea al Señor en su parucía y se vaya arrebatada, Dios va a restaurar a Israel. Entonces les toca el milenio por haber rechazado al Mesías cuando venía en condición humilde. Porque es que cuando el Mesías regrese, como en su epifanía, él viene en caballo blanco, él viene como rey, y ahí quien no le va a reconocer. Pero la novia tiene el premio, mija, de ser galardonada en la Nueva Jerusalén, porque la novia creyó en el carpintero. Pues nosotros estamos creyendo en el carpintero, pero el bendito carpintero que resucitó y es Rey de Reyes y Señor de Señores, creemos en el que nació en un pesebre, creemos por revelación. Cambio, ya cuando Él se manifieste con gloria, pues ya van a creer porque lo van a ver gloriosos, pero no les van a dar el mismo rango, porque más bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Espero que eso conteste la pregunta. Bien, Angie. Apóstol, mi duda es, el milenio es cuando la novia ya se haya ido, y es cuando es atado a Satanás por 1000 años. Entonces el milenio será después de la tribulación y gran tribulación. Pero ese milenio será en esta tierra o será en una tierra renovada, tierra, ¿qué sería nuevamente? El milenio es en esta tierra. Por eso explicábamos hoy en la tierra, hoy en la tarde, que mi Cristo le llamó al milenio la regeneración. Mateo 19:28. En la regeneración. Y la palabra regeneración quiere decir palingenesia. Y palingenesia quiere decir nuevo Génesis. Entonces, según Mateo 19:28, el milenio es el nuevo Génesis. Es donde Dios le va a mostrar a la humanidad cómo hubiera sido el mundo si le hubieran obedecido. Entonces, el milenio va a ser aquí. Y sí es después de la tribulación. Sigamos. Debbie Alvarado, mi duda es, ¿en el milenio solo habrá pueblo de Israel o quiénes son las demás naciones? No, mamita, van a haber demás naciones. Recordémonos que en la Tercera Guerra Mundial no muere todos, sino muere la tercera parte de la humanidad. Esto lo encontramos nosotros en Apocalipsis
capítulo 9, versículo 15. Leamos Apocalipsis 9, 15, por favor, pastora. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, en la guerra del Armagedón muere la tercera parte de los hombres, pero no mueren todos los hombres. Claro, en la tribulación vienen muriendo un montón. Al final, yo creo que lo que va a quedar es una tercera parte de la humanidad. O sea, se van a morir 2/3 partes. Si ponemos, en este momento, la humanidad creo que se estima en 7.200 millones de habitantes. Esos 7.200 millones de habitantes hay que dividirlos en 3 partes. Y morirán 2/3 partes. Y solo quedará una. Entonces, esos que queden humanos van a entrar al milenio. Entonces, sí van a haber naciones. Porque, por ejemplo, gracias por tu pregunta, mamita, porque veíamos en Zacarías, en el versículo que veíamos, Zacarías capítulo 14, pastora, por favor, que dice que no va a caer lluvia sobre los que no vengan a adorar, se menciona Egipto. Entonces, ahí está claramente que van a haber también... ¿Zacarías o Apocalipsis? Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículo... vamos a ver, llegamos en el versículo 16, tal vez desde el verso 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces ahí se ve que Egipto va a adorar. Y ahí se ve que van a haber naciones. Entonces, definitivamente, hermano amado, van a haber naciones. También lo dice Isaías 19, 25. Si vemos Isaías 19, verso 25. Isaías 19, verso 25. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces, bendito sea Egipto, bendito sea el asirio, y bendito sea Israel. Entonces Israel, según Isaías 2, va a ser la cabeza de las naciones. Pero van a haber naciones. Y en 1000 años se va a poblar. Porque si va a entrar solo la humanidad, la partimos en 3 y solo va a entrar una tercera parte, esa tercera parte en 1000 años, imagínate, después de 1000 años, ¿cuántos van a llegar a ser? Entonces, por eso decimos que el milenio es la última limpieza que le hacen a la tierra. O sea, es la última oportunidad. Es para cumplirle las promesas a Israel y para el pequeño remanente que quede después de la tribulación. Que nosotros decimos la tercera parte, pero tal vez sea menos, ¿verdad? Tal vez al final sean unos 250,000 humanos nada más los que queden, pero que van a ver, van a ver. Amén. Douglas Zoom. Apóstol, ¿qué naciones son las que se mencionan en Apocalipsis 23? ¿Por qué el milenio es para que se cumplan las promesas de Israel? ¿De qué naciones se habla? Bueno, esas naciones son lo mismo que le estábamos explicando a mi hermanita, son las naciones que logren sobrevivir de la hecatombe de esos 7 años. Entonces van a haber naciones, y gracias, mijo, porque ese versículo nos da la luz, porque dice que cuando los 1000 años se cumplan, saldrá Satanás para engañar a las naciones, por un poco de tiempo más, dice la palabra del Señor. Entonces, definitivamente, va a haber un tiempo donde Satanás va a ser desatado durante ese mismo milenio, pero al final del milenio. Dice el verso 3, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 puntos de la tierra. Entonces, sí van a haber naciones y todavía van a haber naciones que Satanás va a engañar. Entonces, el milenio después de la tribulación es la última prueba, o sea, es el último coladero. O sea, están colando como cuando antes se servía el café que se colaba, ¿verdad? Creo que ahora también las percoladoras traen su filtro, ¿verdad? Que purifica. Entonces van a ver, está la purificación en la gracia,
está la purificación en la tribulación, y la última purificación es el milenio, para que cuando venga el reino eterno ya no haya maldición, ya no haya gen de pecado. Amén. Seguimos. Apóstol, ¿será la concupiscencia lo que hará que pequen en el milenio? Amén, 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 amén. Eso es lo que dice hermano amado Santiago, que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino cada uno es tentado cuando es vencido por su propia concupiscencia. Santiago 1, 13 y 14. Entonces, eso quiere decir que el origen del pecado está dentro de nosotros. Por eso, pastora, lo más importante, hermanos, no es reprender al diablo. Lo más importante es ministrar nuestra alma. Porque si nosotros no ministramos nuestra alma, vamos a pecar aunque no haya diablo. Porque ya veíamos en Isaías que aún el impío pecará en tierra de rectitud. Amén. Amén. Apóstol, cuando se refiere a que los niños ya no morirán a corta edad, ¿a qué se refiere? Bueno, que van a morir niños, mamita. Pero van a morir niños de 100 años. El niño que muere, el niño, no habrá niño que no muera sino de 100 años, dice la palabra del Señor. Recordemos, hermano amado, que esto lo estamos leyendo en Isaías 65, verso 20. Dice, no habrá ahí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no se cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Cuando nosotros vamos, hermano amado, al libro de Romanos, el libro de Romanos dice que hoy están muriendo algunos que no pecaron a la manera de Adán. Aunque no pecaron a la manera de Adán, mueren como murió Adán. Esos son los niños. Esto lo encontramos en Romanos 5:14. Romanos 5, verso 14. Leamos Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Quiénes son los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Los inocentes. ¿Quiénes son esos? Los niños. Hoy mueren niños. ¿Pero por qué? Porque todavía la humanidad está bajo dominio de ese primer Adán caído. Pero en el milenio, mija, como ya van a estar bajo el dominio del postrer Adán que no cayó, entonces ahí los inocentes ya no mueren. Solo muere, en el milenio va a ser una justicia tremenda. El que peque se muere, pero los inocentes no morirán. No habrá niño que muera de pocos días. Amén. Pastor Luis Ávila, ¿y quiénes son los que van a pecar en el milenio? Bueno, los que van a pecar en el milenio son las naciones que se vendan al pecado. Incluso el rebusco todavía estaría ahí, porque el rebusco entra con cuerpo humano. Entonces el rebusco todavía va a ir a pelear 1000 años más su salvación. Entonces el rebusco se queda a la tribulación. Después de la tribulación lo levantan ya con cuerpo humano y todavía se queda ahí peleando 1000 años. Por eso no consagrarse tiene un alto costo, hermano. El no consagrarse es algo tremendo, por lo que nosotros lo que tenemos que predicar es la consagración. Consagrémonos. Amén. Amén. Damián Oseguera, pero esta ya la respondió. Bendiciones. ¿Qué pasa con los que mueren en el milenio? Amén. Ya está. Amén. Lupita de Ralda. Aquí hay una, mira, mija. Ah, sí. Familia Maldonado Ríos. ¿Habrá Espíritu Santo en el milenio? Amén. Habrá Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la lluvia. Pero el Espíritu Santo no va a caer sobre los que no adoren. Por eso leíamos ahí en Zacarías capítulo 14, cuando dice, los que no suban a adorar, no les caerá lluvia. Y recordémonos que el Espíritu Santo es la lluvia primera, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces sí habrá Espíritu Santo, pero habrá Espíritu Santo sobre los que adoren, según Zacarías 14, 17. O sea, el Espíritu Santo va a estar llenando a la humanidad que adora, que vive en santidad en el milenio. Habrá Espíritu Santo en el milenio. Lupita de Ralda, bendiciones apóstol y pastora. ¿En qué grupo entran los bebés que por alguna razón fueron abortados y las personas con algún tipo de discapacidad que pudieron conocer a Dios? Mira, mija, ellos entran en el grupo de primicias. Ellos son inocentes. Ellos son inocentes. Los bebés, la Biblia incluso habla en el libro de Job, en el capítulo 3, que hay un cielo de niños. Vamos a leer el pasaje aquí, en el capítulo 3 de Job, donde Job habla a dónde van los abortivos. Y esto es algo
hermano, maravilloso, glorioso en la palabra. Job capítulo 3, versículo 16 al verso 18, pastora, por favor, y si después lo podemos, hasta el verso 19, Job capítulo 3 del 16 al 19, y si pudiéramos tener el tiempo para buscar otras versiones para verlo, pero por lo menos leámoslo en la 60. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar, y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Ahí está el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. Aleluya. Entonces, hermano amado, ahí están los niños. ¿Y sabe quién pastorea a esos niños? Los pastorea David. ¿Por qué razón? Porque David fue rechazado por su padre y su madre. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, decía David. Entonces, hermano amado, ahí está aquel David, aquel pastor de ovejitas. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando el lobo se llevaba a los corderos, cuando el león se llevaba a los corderos, David se levantaba y David sacaba los corderos. ¿Te recuerdas de ese pasaje? Vamos a leer el Salmo 27, verso 10, por favor. Salmo 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces David fue rechazado, hermano, por su padre y por su madre. Entonces ahora lo tienen a él ministrando a los niños. Y lo vemos también aquí en 1 Samuel 17, verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, ¿qué cuida David? ¿Qué cuidaba David? Las ovejitas, los corderitos de su padre. ¿Y quiénes son los corderitos? Los bebés. Amén. Y a ese cielo donde están los bebés baja mi Jesús. Y Jesús baja a jugar con esos niños, porque esos niños están creciendo, esos niños están madurando, están alcanzando estatura. Entonces mi Jesús baja y ese es un lugar maravilloso. Entonces los niños, ahora la gente que tiene algún síndrome, en una oportunidad yo fui a predicar a una iglesia y vi a una persona que tenía síndrome de Down. Pero mientras predicaba esa persona corría, era un muchacho y alababa, y la gente hasta lo querían sentar, pero les dije no, déjenlo, porque a mí el Señor me dijo: yo preservo espíritus en cuerpos no desarrollados. Yo preservo espíritus en cuerpos no desarrollados. Entonces estos son inocentes que definitivamente van a alcanzar rango de primicia. Amén, sigamos adelante. Amén, gloria a Dios, qué bello. Bueno, apóstol, ¿será que el rebusco con cuerpo humano, será que su cuerpo estará completo por haber pasado toda la tribulación, o no tendrán las partes del cuerpo completo? No, mamita, porque el milenio es un reino de paz, es un reino de oportunidad, y acordemos que el rebusco muere. Entonces el rebusco vuelve a la vida, experimenta poder de resurrección, pero el poder que experimentó Lázaro, que experimentó, y aquí les voy a contar un testimonio. Una hermana murió con cáncer en el estómago, así murió, y el Señor la regresó a la vida, pero la regresó con cuerpo humano, pero cuando regresó con estómago nuevo. Entonces cuando el Señor le devuelve la vida a alguien, pues le devuelve su cuerpo en óptimas condiciones. Incluso en el milenio va a haber gente que va a vivir los 1000 años. Miremos a Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Entonces, no, mamita, van a estar completos. Amén. Pastor Kervin Medrano. Bendiciones, apóstol. ¿Qué tipo de pecados habrán en el milenio? Bueno, pues los mismos de hoy, papito. Los mismos de hoy. Porque es la misma concupiscencia que tiene el hombre hoy. Por eso es lo que leíamos en Santiago, capítulo 2, ¿verdad? Que poníamos Santiago 1, 13 y 14. Es los mismos, adulterio, mentira, los mismos pecados van a haber, porque en el milenio se le está probando al hombre que la razón del pecado no es el diablo, porque el diablo está amarrado y están pecando. La razón del pecado es que no ministran su alma. Segunda pregunta:
¿Qué estará haciendo la novia en ese milenio? Acompañando a su esposo. Todo lo que haga el esposo lo va a hacer ella. Tercer pregunta del pastor Kervin. ¿En ese tiempo todavía hay almas en el infierno? Amén. Porque el Hades no ha entregado a sus muertos ni ha sido lanzado al lago de fuego. El Hades entrega a sus muertos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, y luego es lanzado, no es el 9, sino es el versículo 13 en Apocalipsis 20:13, y es lanzado al lago de fuego en el 20:14. Entonces hay infierno aún en el milenio. Douglas Zoom. Apóstol, si el rebusco entra con cuerpo humano al milenio, ellos pueden pecar. Y si pecan, ¿qué sucede con ellos si aún la tribulación no los cambió? Se pierden. El que peque en el milenio se pierde. En el milenio, el que peque será considerado maldito. Dice la palabra del Señor en Isaías, y hermano amado, Isaías 65:20, y el maldito es perdido. Entonces el que peque, ahí sí es una ley vara de hierro. El que peca, hermano amado, ese definitivamente se pierde, se perdió. Amén. Y se perdió la transmisión aquí también, hermano. Si puedes, vamos a ver cómo lo volvemos. Aleluya, vamos a encontrarnos aquí otra vez. Vamos a ver. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí vamos a tratar la manera de recuperar otra vez la gloria a Dios. Transmisión. A veces cuando se quiere leer alguna pregunta, mis hermanos, nos manda como que a un otro enlace. Cuando hacen alguna de las preguntas, me tocaba una de Brian, pero perdimos la conexión. Amén. Pastor Víctor, tal vez si nos puedes buscar. Bueno, vamos a seguir adelante, hermanos, porque Padre Santo, no había visto la hora. Sí, ya vamos avanzó. A terminar. O Brian, si lo puedes enviar al WhatsApp, o seguimos mañana, ¿verdad? Y también nuestro hermano Will Rivera, que estaba haciendo una pregunta de los niños, y esa era la que quería leer, y nos sacó del video. Amén. Lo importante, hermano, con este tema, y quiero cerrar con este punto, y las preguntas pues pueden venir después porque el tiempo nos ha avanzado. ¿Cómo va a terminar el milenio? El milenio va a terminar con la guerra de Gog y Magog. Esto lo encontramos, hermano amado, en Apocalipsis. Pastora, si lo leemos, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 y versículo 9. Ahí termina el milenio. Hasta el 10. Apocalipsis 20:8. Al 10. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces notemos que el milenio termina con lo que explicábamos, la guerra de las galaxias, termina con, hermano amado, un Luzbel que va a atacar a las naciones, a llamar a las naciones cósmicas, y cae ese diluvio de fuego. Cae, hermano amado, un diluvio de fuego del cual habla Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, del versículo, hermano amado, 12 hasta el versículo, voy a leerlo, 12 y 13. 2 de Pedro 3, 12 y 13 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora justicia. El reino eterno es de cielo nuevo y tierra nueva. 2 de Pedro 3:13, Apocalipsis 21, 1 y 2. Pero antes de que venga ese cielo nuevo y esa tierra nueva, va a haber un diluvio de fuego, según lo vemos en Apocalipsis y acá en 2 de Pedro 3, verso 12. Amén. Acá tenemos la pregunta de Brian. Bendiciones, apóstol. En Marcos 8, creo que habla de un ciego que ve a las personas como árboles.
¿Qué tipo de ojos le fueron revelados? O sea que nosotros... Bueno, él vio ahí como Dios ve. El Salmo 1 dice que Dios ve al justo como árbol plantado junto a las corrientes. Entonces por eso muchos predican ahí que hasta el Señor tuvo que orar 2 veces para perfeccionar el milagro. No, lo que pasó ahí en Marcos 8 es que el Señor le dio tanta vista a ese ciego que lo dejó viendo como veía a Dios. Entonces después solo le arregló la graduación para que ya viera como vieran los hombres. Dios ve al hombre como árbol. Por eso Dios demanda fruto de nosotros. Amén. Lisbeth López, hermano, mi pregunta en cuanto es 1000 años, ¿es en el tiempo de Dios? 1000 años son 1000 años literales, mamita. Recordemos que dice la palabra del Señor que 1000 años, y es el versículo que tú estás mencionando, 2 de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años para nosotros. Y 1000 años de nosotros como un día. Entonces son 1000 años nuestros, es decir, el milenio va a ser un día de Dios, ¿verdad? Para Dios va a ser un día, pero para nosotros va a ser 1000 años. Amén. Amén, hermano Manuel Pérez. Apóstol, ¿qué diferencia hay entre el Hades, infierno, abismo, tártaro? Hades es todo el lugar de donde están las almas. Hades es el inframundo, ese es el Hades, o el Seol. Hades y Seol es todo el lugar donde, es decir, todo el campo, todo el perímetro que abarcan los lugares intermedios, negativos. Ese es el Hades. En cuanto al tártaro, cuando la Biblia habla del tártaro, que el tártaro está en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, que dice que ahí metieron a los ángeles. El tártaro son prisiones de oscuridad. Y el infierno pues son diferentes dimensiones donde están siendo atormentados los impíos según sus pecados. Amén. Bendiciones, apóstol Miguel Ángel, pastora Sashi. Hablando de los niños, tengo una pregunta. ¿Los niños llegarán a ser novia esposa? Si sí, ¿cómo alcanzarán el nivel o ellos tendrán un lugar especial? ¿Y no llegarán a ser novia esposa? Gracias. Bueno, sí o si no. Ya dijimos que ellos están siendo desarrollados, como lo vimos en Job, que dice Job, ¿por qué no fui yo como un abortivo? Porque ahí estaría tranquilo, dice Job capítulo 3, del versículo 16 hasta el versículo 19. Entonces, los niños están en el cielo de los niños, siendo discipulados, creciendo, siendo instruidos, ganando estatura. Pero si murieron en inocencia, son novia esposa. Muchos dicen, no, los niños no son novia esposa porque no enfrentaron el pecado, porque no tuvieron una vida. Por ejemplo, los niños que murieron chiquititos no tuvieron una vida, no se consagraron como nosotros. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué preexistencia tenían ellos? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué nivel de espíritu eran? ¿O no será que eran espíritus extraordinarios que ya habían ganado todo y solo necesitaban tomar cuerpo porque eran espíritus de hombres? Entonces no podían dejar de tomar cuerpo. Entonces el tomar cuerpo para ellos solo fue un trámite. Yo creo, particularmente es mi tesis, mi posición, que los niños que mueren en inocencia sí son novia y los están desarrollando en el cielo de los niños, como dice Job capítulo 3 del verso 16 al verso 19. Amén. Gracias, Heidita, por enviarme las preguntas acá al WhatsApp. También saludamos a nuestros hermanos Ralda, la familia Ralda, al hermano Melvin Díaz y también a nuestros hermanos López Larios. Que el Señor les bendiga, que se han comunicado a través del WhatsApp. Y han mandado sus fotos tan lindos, ahí los estamos viendo y deleitándonos. Salúdenme a Melvincito. Melvincito siempre nos escribe por ahí, a veces por el tiempo no le leemos, pero Dios te bendiga, mijito. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús y sabemos que pronto te vamos a ver en el nombre de Jesús. También hermana Marimar Escobar, que envió ayer su fotografía anoche, o las envían durante la mañana. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Es una bendición poder recibir sus fotografías y que sus saludos también a la familia de Seidi Arriaga también. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Creo que tenemos una última pregunta, pastora, de hermana Eunice. Amén. Dice, y los niños que son torturados de 5 o más años mueren con gran sufrimiento, ¿también van ahí? Bueno,
Depende, mamita, porque son niños en inocencia. Hay niños que ya no están en inocencia. Por eso el abortivo del que habla Job, capítulo 3, del 16 al 19, son niños en inocencia. Ya hay niños de 5 años que lamentablemente ya han perdido su inocencia. Pero hay lugares intermedios como el seno de Abraham, por ejemplo, que es en Lucas, se muestra que ahí fue aquel hombre que era un mendigo, y aquel Lázaro, y ahí fue para ser consolado. Entonces definitivamente hay quienes no mueren en inocencia, pero van al seno de Abraham, según Lucas 16, 22 y 23, a ser consolados, porque Dios es un Dios justo. Pero la inocencia es clave, y es lo que Dios está pidiendo de nosotros, la inocencia. Nos están pidiendo nuestros hermanos el número de WhatsApp más despacio. Tal vez si lo puedes escribir ahí para que les quede el número de WhatsApp, que os lo vamos a dar un poco más despacio. Amén. El número, mis amados hermanos, es el 35 99 80 39 80. Acá lo vamos a escribir para que les quede ahí y ustedes se puedan comunicar, mis amados hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús y darle gracias al Padre por su amor y su misericordia. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermana Sandrita Sequén, la última pregunta. Ahora sí, hermanos, hoy fue largo el programa. Hermano, gloria a Dios. Nuestros seres que han muerto, ¿los vemos en el cielo? Amén, mija, amén. La palabra dice que murió Abraham y fue reunido a su pueblo. Esto lo encontramos nosotros en el libro de Génesis. Vemos nosotros cuando Abraham murió, dice 25:8 de Génesis, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Génesis 35, versículo 29 también habla de lo mismo, pero dice en Génesis 49, 29, dice Jacob, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Entonces, según Génesis 25:8, escúchalo, Génesis 25:8 y Génesis 49, 29, somos reunidos con nuestra familia. Por eso dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Hay familias en los cielos y hay familias en la tierra. Es lo que dice la palabra del Señor, y esto lo podemos encontrar nosotros en Efesios 3, verso 15. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojitos y vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias por tu palabra. Cuán abundante es tu palabra, Señor. Sí, Señor. Con razón decía el salmista, cuando veo tus mandamientos y los enumero, se multiplican y se vuelven más que la arena del mar. Y despierto y aún estoy contigo. Señor, tu palabra es grande, Padre. Pero permite que lo que podamos entender nosotros es que tenemos que tener una vida en santidad. Señor, en tu reino tú has prometido diferentes rangos, diferentes recompensas. Pero hay uno que nosotros anhelamos. Dice tu palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese Apocalipsis 22:12, el galardón que viene contigo, Señor. Porque más que un reino, más que un trono, más que una posición eterna, nosotros queremos un lugar junto a ti. Sí, Señor. Por eso tú dijiste en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero yo voy a preparar lugar para ustedes. Tú no fuiste a preparar morada para nosotros, fuiste a preparar lugar. Porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Y hay mucha gente que quiere rangos y posiciones y va a tenerlos. Pero tú lo que fuiste a preparar para nosotros es un lugar donde estemos contigo. Permítenos, Señor, estar en ese lugar. Permítenos, Señor, estar en esa dimensión. En el nombre de Jesús, derrama un espíritu de consagración
y todos los que nos reunimos alrededor de tu palabra, que seamos bendecidos, Señor. Toda necesidad que tenga tu pueblo, Señor, súplela, porque tú suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Bendecimos a tu pueblo que nos ha escuchado hoy. Permite que tus verdades sean asimiladas, Señor, que tus verdades puedan ser digeridas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos sustenta, nos bendice, Padre. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque de ti viene esta enseñanza. Y también te pedimos que bendigas al siervo por el cual, Señor, tú nos hablas y nos ministras, Señor. Que renueves sus fuerzas. Agradecemos por su vida y bendecimos, Señor, a todo aquel que ha escuchado, a todo aquel, Señor, que tiene hambre y sed de tu palabra. Que la podamos poner por obra. Despierta en nosotros, Señor, un espíritu de santidad, Señor, de consagración, de búsqueda, de amor a ti, Padre, para que nos preparemos, Señor, así como tú fuiste a preparar lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros estemos, que también nosotros nos preparemos para poder llegar a ese lugar, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque este nuevo día, Señor, hemos visto tu fidelidad, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, y por las noches proclamamos tu fidelidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, y nos escuchamos el día de mañana, 10:30 y 4 de la tarde. 4:30, 10:30 y 4:30. Dios los Amén. bendiga. Gloria a Dios. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días del día. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Gracias por su atención.